Ok, bueno, buenas tardes a todos. Como les comenté en breves instantes, estaremos comenzando el webinar. Muchas gracias a todos por su participación y por estar aquí conectados. De todas maneras, esperaremos unos minutos, unos segundos mientras nuestro escritor del día de hoy, Eli, se va conectando, que me parece que ya está en el chat. Eli, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, ¿cómo estás? Hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer Bien, tenerte por aquí. hola, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, estoy listo. No, más bien qué bueno tenerte por aquí. Bueno, Eli Ramírez, los que no lo conocen, bueno, Eli, una persona con muchísima experiencia, hoy nos va a dar un webinar llamado Evaluación de Integridad Mecánica en el fondo de tanques. Eli tiene, bueno, múltiples certificaciones API, ASNT, AWS, y realmente, bueno, un profesional con mucho mérito, al cual aprecio bastante. Entonces, nada, Eli, te doy la palabra. Yo creo que podemos arrancar de una vez. Hay 13 participantes nada más. Yo creo que normalmente tenemos más audiencia. Yo creo que se irán conectando poco a poco porque empezamos con 3. Ya vamos por 13. De todas maneras, yo creo que ese número irá aumentando. Entonces, nada, todo tuyo, Eli. Ya creo que tienes acceso para compartir pantalla y todo. De todas maneras, cualquier cosa estoy aquí pendiente. Ok, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Por aquí Eli Ramírez les saluda. Soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes en Venezuela, Mérida. Tengo casi 20 años de experiencia en todo lo que es integridad mecánica, inspección. Eh, He trabajado en distintos países, mi país Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. He trabajado y he dictado cursos, soy consultor a nivel Latinoamérica, también he estado en África, en Singapur, dictando adiestramientos, también en Qatar. Bueno, tengo varias certificaciones API, soy CWI, soy nivel 3 SNT en 5 técnicas, así que bueno, vamos a tratar de llevar este webinar adelante con mucho gusto. Gracias por su presencia, su participación. A medida que vayamos avanzando, vamos viendo preguntas y les voy contando un poco más acerca de todo este tema de integridad mecánica. Vamos a comenzar de una vez. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un tanque, ¿ok? Un tanque. Y uno de los miedos, si se quiere, persistentes en nosotros es que el tanque no fugue. La parte más crítica de un tanque es el piso. No lo vemos realmente cuando el tanque ya entra en operación. No lo volvemos a ver. Es más, la parte que está en contacto con el suelo, underside, nunca la vemos. Tenemos que inspeccionarla desde el topside, cuando entramos al tanque a inspeccionarlo. ¿Ok? Entonces, el tema es que ocurre una fuga, ¿okay? Y nos enteremos a tiempo. La idea es que no ocurra fuga realmente. Entonces, ¿qué hemos llevado a cabo desde el principio, desde el inicio, para que esto no ocurra? ¿Okay? ¿Qué medidas hemos tomado? ¿Cómo monitoreamos en el tiempo? Entonces, aquí hay varios factores que entran en juego. La imagen que les estoy poniendo es para que vean cuando ocurre una fuga, qué sucede. Puede ser que se contamine el dique, el que estamos viendo, puede ser que se contamine agua subterránea que tengamos, puede ser que se contamine algunas aguas que estén alrededor, ríos cercanos, porque a lo mejor sobrepasa, rebasa el dique, o puede ser que se contamine on-site en la planta o off-site incluso, ¿ok? Entonces, eso no es lo que queremos. Esto no es nada más una contaminación, como están viendo, ambiental, sino que esto puede causar una explosión, puede causar daños, fatalidades, colapso de plantas enteras, incendios. Entonces, bueno, la idea es que esto no ocurra. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que la integridad comienza desde incluso de la parte conceptual, cuando estamos iniciando y tenemos una idea en nuestra mente, hey, necesitamos un tanque.
una empresa, un cliente tiene una idea en la mente y dice, hey, yo necesito un tanque. Ok, pero ¿qué requiero para ello? Bueno, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los primeros pasos que damos? Tenemos que dar pasos fuertes desde el principio. Entonces, lo que yo les muestre aquí prácticamente puede ser aplicado en cualquier fase, en cualquier etapa, ¿ok? De todo el ciclo de vida de un tanque, del life cycle, ¿ok? Puede ser en el principio, en la conceptual, hasta prácticamente cuando el tanque ya tiene 40, 50 años en operación, ¿ok? Hoy en día, ya la era de sacar un tanque fuera de servicio y que ya no lo podamos usar, ya esa era creo que quedó en un pasado. Ahorita todo lo reparamos y todo lo podemos restaurar de nuevo para que entre en servicio. Aquí en este diagrama, yo uso mucho este diagrama para hacer mis análisis a mis clientes, ¿no? Se llama el Swiss Cheese Model, ¿ok? Como tal. Da como una visión amplia de todo lo que tenemos en juego cuando hablamos de integridad. Esas lonjas de queso que ustedes están viendo ahí son como las barreras que tenemos en contra de los peligros que finalmente tengamos. Cuando hablamos de integridad mecánica, yo les recomiendo que vean la gran pintura, vean el gran cuadro, no nada más la pequeña inspección que podamos hacer en el fondo y nada más las bacterias que nos están afectando a lo mejor en una parte, no sé, de una costura, en la zona crítica del tanque internamente, ¿ok? Sino que veamos la gran pintura. ¿Qué barreras estamos estableciendo al principio para poder evitar el deterioro o la degradación del fondo del tanque? Entonces, las barreras pudieran ser, por ejemplo, revestimientos, podríamos poner protección catódica, podríamos poner un material adecuado que seleccionamos y podemos poner también a lo mejor una corrosión permisible adecuada o un sistema a lo mejor de detección de fuga o podemos poner también un sistema de contenimiento debajo del tanque. Entonces, pero ¿qué tan efectivas son esas barreras en el tiempo también? Cada una tiene su historia, cada una tiene sus procedimientos, su aplicación y horas hombre involucradas como tal. Entonces, cuando en el modelo de Swiss Cheese se alinean todas esas barreras, ¿ok? Esos huecos que ustedes ven se empiezan a alinear, ahí puede ocurrir una catástrofe, ¿ok? Porque los huecos que ustedes ven en cada barrera son deficiencias, son ausencias, son a lo mejor procedimientos inadecuados que hemos realizado. Por ejemplo, cuando estamos aplicando un revestimiento, el curado fue adecuado. Aplicamos el sistema de procedimiento, el sistema de protección catódica. El diseño del sistema de protección catódica es suficiente, la protección que estamos dando al tanque en base al tamaño del tanque, por ejemplo. El material que escogimos en un principio en el diseño fue el adecuado. Y estamos hablando nada más al fondo. Nada más quise traer a este webinar, nada más hablar del fondo. Porque el tanque tenemos paredes, techos y tenemos otros daños y otras amenazas en las otras partes del tanque. Pero en este webinar nada más el fondo, ¿ok? Quiero hablarles. Entonces, lo que yo les acabo de comentar, protección catódica, revestimiento, sistemas de contención, ¿ok? Métodos para verificar fuga, eso es simplemente parte de las barreras o protecciones que podemos poner desde el principio. Pero ¿cómo se mantienen en el tiempo? ¿Okay? ¿Qué tan efectivas son? Nosotros desde el principio tomamos en cuenta la efectividad de ellas, ¿okay? Lo adecuado para que funcionen en nuestro tanque y lo puedan proteger y preserven su integridad. Esa es la pregunta. Entonces, muchas veces, incluso cuando nosotros, hay gente que me dice, no, pero eso lo puedes aplicar nada más cuando ocurre la falla. Y yo les digo, no, esto lo puedes aplicar incluso como un what if. ¿Qué pasa si la falla va a ocurrir o no en el tiempo? Entonces, desde un principio nosotros podemos establecer una tormenta de ideas y los 5 porqués, por ejemplo, o este modelo que les acabo de presentar para simplemente protegernos, estar alerta, cómo hacer nuestros diseños. Y aquí cabe mencionar que cada vez que se efectúe algún meeting, alguna reunión en un principio, porque es que en el principio de nuestras ingenierías, de nuestros equipos, únicamente como que pareciera que participan solo los ingenieros, los de diseño.
Y me parece que es una mala concepción del tema, porque desde el principio tiene que estar involucrado inclusive gente de operaciones, gente de corrupción, gente de seguridad, gente de riesgo. Tenemos que traerlas todas a la misma mesa, ¿ok? Y así una tormenta de ideas y discutir ideas, debatir. De esa manera nosotros podemos dejar al tanque con las adecuadas facilidades para que pueda operar sin problema en el tiempo. Además que si nosotros traemos al operador, que es el cliente, a la mesa desde un principio, el del diseño, ¿qué más que el cliente? ¿Quién más que el cliente que adolece, ¿ok? Sus necesidades? Él sabe, él tiene las preocupaciones encima y él nos puede alertar, él nos puede transmitir eso. Nosotros tenemos que nutrirnos de todo eso, alimentarnos como una esponja y poder efectuar el diseño adecuado. Entonces, cuando hablamos de causa de falla, consecuencia de falla, entonces nosotros tenemos varias fallas que pueden ocurrir en nuestro fondo del tanque, después hay una consecuencia adecuada, como les mostré en la foto, después nosotros podemos rankear todos esos riesgos a los que podemos estar sometidos, ¿ok? Y lo interesante es que podemos plantear salvaguardas de mitigación. ¿Cómo mitigamos esos, cómo mitigamos esas posibles amenazas que aparecen en el camino? ¿Ok? Entonces, bueno, esa pantalla que están viendo es en base a eso, una revisión de los riesgos, pero podemos hacerla desde el inicio, podemos hacerla inclusive en servicio, podemos hacerla cuando el tanque, bueno, lamentablemente a veces colapsa, está en mantenimiento, antes que entre a la parada de planta, antes de hacer el paro del tanque, podemos realizar. A ver qué salvaguardas de mitigación, qué medidas de mejora, qué mejoras podemos plantear a nuestro tanque, ya que vamos a aprovechar a lo mejor la intervención del mismo, vamos a hacer el paro de la planta, vamos a tener toda la información ya lista para poder aprovechar y hacer esas mejoras. Nosotros simplemente, en este caso del fondo, estamos ubicados a mano izquierda superior, como están viendo, en la parte de integridad, ¿ok? Cuando falla protección catódica, cuando tenemos algunas, no sé, monitoreo en línea y no tenemos la suficiente, a lo mejor, información acerca de cuánto es la temperatura actual en el producto, porque eso me va a afectar el fondo directamente, ¿ok? Cómo es el revestimiento. Entonces, todos estos son checkpoints que tenemos que estar haciendo, ongoing, o sea, tienen que hacerse following up, o sea, en seguimiento, a ver cómo van las cosas. Dígame, protección catódica. Protección catódica, una vez la instalemos, ya tenemos que estar pensando en el mantenimiento de ella y la efectividad de que funcione adecuadamente. Entonces, claro, hay otros daños incluso, porque esto es como una reacción en cadena. Un daño a lo mejor en el techo, un daño en las paredes puede afectarme de una u otra manera a mi fondo. ¿Okay? ¿Cuál es la soldadura más importante en mi tanque? Es la que une al fondo con la pared. ¿Okay? Ese es el cimiento, es la estructura, es la base que soporta todo. ¿Okay? El primer anillo, esa unión que está allá abajo. ¿Y quién lo soporta a ella? Hay una cimentación abajo, una fundación, ¿cierto? Esa fundación tiene que ser adecuada, tiene que tener la resistencia adecuada. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿se tomó en cuenta desde un principio, por ejemplo, la fundación, el cimiento, donde iba a estar nuestro tanque soportado en base a la carga que va a manejar? Entonces después, a lo mejor en el camino no, que tenemos que cambiar la carga del producto. Ajá, pero ¿cómo es ahora la nueva gravedad específica? ¿Qué producto vas a aplicar? ¿Nuestro tanque realmente tiene las facilidades adecuadas para poder enfrentar ese nuevo reto del nuevo producto que quieres almacenar? ¿Sí o no? Entonces, todas esas cosas tenemos que estarlas tomando en cuenta y chequear. Aquí hay una palabra importante que se las quiero dejar, que se llama manejo del cambio. Management of change. Cada vez que hagamos una mejora, un cambio, bien sea desde el inicio de la ingeniería o incluso en operaciones, en mantenimiento a nuestro tanque, al fondo, al sistema de protección catódica o todo lo que tiene que ver con nuestro tanque, debemos documentar eso, ¿ok? Ese cambio que haga. Porque de seguro que ese cambio reacciona en cadena, ¿ok? Como un efecto dominó hacia otras partes del tanque. ¿Sí? Y queda además como un histórico, además que queda como algo que tenemos que a lo mejor discutir en reuniones, a lo mejor procesos de mejoras que van a servir para otros tanques también que están en la misma zona, ¿ok? Entonces,
todo forma parte de un todo como estamos viendo aquí. Entonces, principales causas de daño en el fondo de un tanque. Tenemos muchas que podemos aquí estar revisando. Yo simplemente voy a nombrar algunas. Por ejemplo, podemos tener bacterias. ¿Okay? Podemos tener bacterias en el lado producto. ¿Okay? Podemos tener celdas de concentración, corrosión por celdas de concentración de oxígeno. Resulta ser que cuando el tanque está soportado sobre un terreno irregular, ¿okay? Y hay a lo mejor algunas piedras, por ejemplo, crush stone, que están tocando al tanque, ¿okay? Esas zonas en las cuales el tanque no está recibiendo o tiene ausencia de oxígeno porque simplemente están cubiertas por todas estas piedras, esas zonas pueden convertirse en zonas anódicas. ¿Okay? Entonces se crea un diferencial entre las zonas que están libres y esas zonas específicamente. Vamos a ver si vemos aquí una imagen que quería mostrarles de esa parte. Si no, pues volvemos al inicio, ¿no? Volvemos al inicio de la presentación, no tengo problema. Aquí vamos a estar yendo y viniendo de la presentación porque tengo muchas cosas que contar. Entonces, lo que les decía, estas zonas que están viendo acá, ¿ok? Entonces, estos son por lo menos, este es el cimiento, que la fundación, el soporte del tanque. Muchas veces, esta última capa que está en contacto exactamente con el fondo, por el lado underside, ¿ok? Por decirlo así, tiene, ¿ok? Que ser una capa homogénea, ¿ok? Una capa totalmente homogénea, aproximadamente 3 pulgadas, la mayoría de las veces de arena lavada, ¿ok? Pero muchas veces no se da de esa manera. Y muchas veces entonces tiene muchos escombros, muchos residuos, ¿ok? Con que viene esa arena o ese producto que ponemos ahí. Entonces, como les dije, esto estoy dando solo un ejemplo, ¿ok? De cómo se puede formar la corrosión en el fondo de nuestro tanque, pero en este lado, en la zona que está en contacto con el terreno. Entonces, todas estas piedras que están en contacto con el fondo, en estas zonas específicamente, tienen ausencia de oxígeno y se convierten en áreas anódicas, ¿ok? Estas áreas anódicas, ¿ok? Así como se dice, van a proteger a las otras áreas que sí tienen un oxígeno adecuado. Y ahí se forma entonces el proceso corrosivo en estas áreas anódicas. Ellas están liberando electrones y los cátodos están recibiendo electrones como tal. ¿Okay? Eso pudiera ser una sola manera, una sola de las maneras que pueden ocurrir corrosión en el fondo de nuestro tanque. Podemos tener también una protección catódica que es inefectiva. Por ejemplo, podemos tener a lo mejor diferentes materiales que están unidos al tanque, ¿ok? Por ejemplo, barras de aterramiento de cobre que están unidos a lo que sería nuestro fondo del tanque, que a lo mejor puede ser acero al carbono, ¿ok? Se forma por una diferenciación de energía ahí en esas áreas se puede formar corrosión galvánica, ¿ok? Galvánica, en este caso, el área protegida del cátodo sería la barra de cobre y el área que estaría sufriendo corrosión sería el fondo del tanque como tal. Entonces, lo que les quiero decir es que antes de nosotros poder hacer un estudio de qué defectos o qué mecanismos de daño podemos tener, porque es que en API 571 nosotros tenemos todo un catálogo genérico de mecanismos de daño, ¿ok? Un catálogo pero genérico. Pero cuando nosotros armamos un documento que se llama en API 970, que es un documento de control de corrosión, nosotros ahí empezamos a tomar esa información que tenemos teórica, ¿ok? Que viene genérica de API 571 y la empezamos a llevar a nuestra realidad, con nuestras condiciones de operación, con nuestra temperatura, con nuestro producto, ¿ok? Nosotros podemos tener corrosión por nuestro producto, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes o la composición de nuestro producto? ¿Qué vamos a tener en el primer anillo? Agua, vamos a tener, como les dije, bacterias, vamos a tener a lo mejor en nuestro tanque hidrógeno. ¿Qué vamos a tener en nuestro tanque realmente? Entonces, nosotros primero, antes
de entrar acá, esto simplemente les puse algunos causas principales. Nosotros tenemos que tener bien claro a qué podemos estar expuestos en nuestro tanque. Y eso lo logramos cuando hacemos un estudio de integridad, pero desde el principio. O por lo menos hacemos un RCA, un análisis causa-raíz o una investigación de incidentes en nuestro tanque, o simplemente armamos este documento de control de corrosión, ¿ok? Para establecer realmente cuáles son las amenazas a las que va a estar sometido nuestro tanque. Nosotros hacemos un loop de esto, un lazo, y todo el tiempo se está retroalimentando cada área, ¿ok? Nosotros sabemos que nuestro tanque tiene varios elementos que están actuando de manera unísono, ¿ok? Que están actuando, tenemos catódica, pero ¿cómo actúa catódica con el revestimiento, por ejemplo? ¿Cómo actúa? El revestimiento realmente es para proteger la parte interna. No tenemos a lo mejor catódica para proteger el interno, sino externo, porque nosotros tenemos que tener claro nuestra protección catódica, ¿qué está protegiendo? ¿La parte externa o la parte interna? Si no, tenemos que poner ánodos en la parte interna, si necesitamos que nuestro tanque sea protegido por la parte interna por protección catódica. ¿Okay? Entonces nosotros podemos tener adentro revestimiento y nosotros podemos tener afuera un recubrimiento, pues me refiero, y afuera podemos tener entonces el sistema de protección catódica. Pero nosotros tenemos que considerar desde un principio también la corrosión permisible, la tolerancia por corrosión, ¿ok? Adecuada para los mecanismos de daños que van a actuar en los dos lados a los que va a estar sometido, que van a estar sometidos a los mecanismos de daño a nuestro piso de tanque. Entonces, nosotros incluso podemos tener residuos de la parte costras, residuos de la parte de fabricación que se quedaron ahí en el sitio, y esas zonas finalmente pueden inducir, ¿okay?, a la existencia de áreas anódicas y catódicas, presencias de sales, humedad, ¿ok? Puede ser en la parte de corrosión interna, ¿ok? Como tal. Inapropiadas prácticas de construcción, ¿ok? Inadecuadas prácticas de diseño. Entonces vean cómo todo esto me va afectando a nuestro tanque. Ahí, por ejemplo, tenemos la pestaña, ¿ok? Lo que es llamado la pestaña o shine, ¿ok? ¿Cuánto es realmente lo adecuado de la pestaña? Vean, aquí hay una foto que quiero mostrarles. Aquí, ¿cuánta realmente es lo adecuado de esa pestaña? ¿Ok? Según 650, si es en el diseño. Según 653, si es ya en la inspección. Entonces, claramente, 650 dice que la plancha anular debe ser lo suficientemente, o el fondo en este caso, si el tanque no tiene plancha anular, debe proveer un mínimo de media pulgada desde el borde de la soldadura filete, proyectarse hacia afuera, ¿no? Dice al borde externo de la plancha anular o del fondo. Entonces resulta ser que cuando vemos nuestro tanque, pues a lo mejor cumple o no cumple con esta condición. Y esto viene desde el diseño como tal, ¿ok? Entonces, resulta ser que no es adecuada, y después viene entonces y vemos y observamos agrietamientos, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, que cómo la inspeccionamos, cómo inspeccionamos esa área, por ejemplo. Entonces vamos a seguir en la presentación desde un principio y vamos a seguir avanzando, y voy a ir back and forth, viniendo y yendo, ¿ok? Como tal, para mostrar otras cosas. Aquí, por ejemplo, tenemos en nuestro tanque todo el tema de protección catódica. Entonces, la pregunta es, ¿está nuestro tanque realmente protegido de, por ejemplo, corrientes parásitas o externas que pudieran atacar a nuestro tanque? Por ejemplo, vamos a ver esa foto que aparece con 651, API 651, que está abajo en la parte derecha inferior. Tenemos un tanque que está desprotegido, no está protegido como tal. Pero tenemos un sistema de protección catódica que está protegiendo a nuestra línea. Hay una línea protegida ahí, ok, a mano izquierda, como lo están viendo. Hay un rectificador. Eso nos hace pensar de una vez que tenemos un sistema de corriente impresa instalado. Y tenemos la cama de ánodo que está a mano derecha, como tal. Vean cómo circula la corriente, porque la corriente, acuérdense, los ánodos liberan electrones y son recibidos por el cátodo, ¿okay? En este caso, la línea que está protegida. Pero parte de esos electrones se están yendo a una zona en el fondo del tanque, ¿okay? Un tanque que está no protegido. A lo mejor, acuérdense que la electricidad o el movimiento de los electrones se genera y ellos van a buscar la vía más fácil, ¿ok? De movimiento, de poderse mover. Entonces están entrando en A y están saliendo B.
La corriente está siendo coleccionada en A, ¿ok? Y se descarga en el punto B donde la corrosión está ocurriendo, ¿ok? Aquí en este punto B. Entonces, A se está convirtiendo prácticamente y B, vean cómo está ocurriendo ahí, se descarga en el punto B. Si descargas en el punto B es porque B está haciendo un ánodo como tal. Él está descargando como tal, ¿ok? Entonces, esto es lo que les quiero decir. A, en este caso, está haciendo como una especie de cátodo, ¿ok? Y B está haciendo el ánodo, está liberando los electrones que siguen a la tubería, ¿ok? Pero como él está liberando en el ánodo en B, entonces está viendo corrosión en él. Él se está sacrificando ese punto. Y esto no es todo. Hay muchas cosas que tomar en cuenta aquí. Por ejemplo, cuando tengo un patio de tanques interconectados, como lo vemos a mano izquierda superior, tenemos tuberías, ¿ok? Que están por encima de la superficie, tenemos tuberías enterradas, muchas veces cementerios de tuberías de hace 80, 90 años. Incluso si utilizamos detección de metales, no es posible, ¿ok? Verificar todo este conjunto de, a lo mejor, activos que ya están desinstalados en nuestro patio como tal. Tenemos instrumentación, tenemos a lo mejor aterramientos en común, ¿ok? Pero finalmente, ¿cómo es la protección de cada uno de ellos con respecto a quién es cátodo y quién es ánodo? Aquí todos deberían ser cátodos, estar protegidos. Que no podemos permitir que uno de los tanques sea un ánodo, sea un área anódica para proteger a los demás. ¿Okay? Entonces estamos viendo en la foto que aquí estamos viendo que el tanque que está ahí en el centro, en la parte inferior, es prácticamente el ánodo para proteger a todos los demás tanques. Entonces, ¿cómo hacemos estas interconexiones? A esto yo me refiero con manejo del cambio. Si nosotros vamos a colocar un nuevo elemento en juego, en el juego, ¿okay? En el patio de tanques que tenemos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que muchas cosas se pueden modificar, muchas cosas pueden interferir. A veces hay inclusive rail tracks de trenes, de ferrocarriles cercanos que también pueden afectar. A veces tenemos tanques con doble fondo, que muchas veces el fondo nuevo termina siendo el ánodo del fondo viejo. ¿Ok? Termina siendo el ánodo. Entonces, a lo que quiero llegar, nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es lo que quiero que se lleven de este webinar, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, tener presente que la integridad mecánica es todo. Y nosotros simplemente no podemos ir a inspeccionar un tanque como un inspector o un examinador, pero de manera aislada, como que si lo demás no nos importara o no tenemos que tomarlo en cuenta. Nada que ver. Nosotros incluso antes de ir a una inspección, aparte de la parte de seguridad, permisos de trabajo, no sé, implementos de seguridad, todas las herramientas, nosotros tenemos que hacer toda una investigación, ¿ok? De cuál es el activo que tenemos, que vamos a inspeccionar, que vamos a evaluar, antes que nada. Si nos toma, no sé, 4 o 5 horas, que nos tome 4 o 5 horas, pero vamos a hacerlo bien, ¿ok? Capaz y toda la investigación que hagamos y nosotros comuniquemos esa información, den ideas, ahorren dinero, ¿ok? Le voy a echar, con esto les quiero contar una anécdota, que es que yo iba a inspeccionar un tanque con MFL y de repente nos llaman así, de manera violenta, hey, tienen que ir ya a inspeccionar un tanque por MFL, es una petroquímica. Entonces fuimos con el equipo a inspeccionar el tanque y cuando yo llego veo el piso realmente tenía como un pegoste. O sea, lo habían limpiado, el tanque lo habían limpiado, realmente estaba limpio, o sea, no tenía químicos, nada en sí. El olor todavía quedaba, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Cuando estamos hablando de la petroquímica, el olor todavía estaba ahí. Pero cuando yo puse el equipo MFL en el fondo y traté de arrastrar el equipo, no tomaba ninguna medición. Ninguna medición. Ahorita vamos a ver de qué trata la técnica de MFL, pero esto es una anécdota que quiero contar para que vean que todo está interrelacionado. Entonces, no tomaba ninguna medición. Yo le decía al cliente, mira, pero es que realmente hay una capa, ¿ok? Adherida al fondo que no permite que hagamos, que utilicemos al menos MFL, ¿ok?
porque hay otras técnicas también, en este caso, cuando tienen revestimiento. Pero entonces esta capa no, era como un pegote. Entonces el cliente, bueno, pero ahora ¿qué podemos hacer? Que no sé qué. Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer, bueno, porque yo intenté varias maneras de tratar de limpiar el tanque, ¿no? Casi que con una espátula, casi que viendo a ver de qué manera podía mostrarle al cliente, mira, en verdad que esto no está funcionando, ¿cómo podemos hacer? Entonces el cliente me dijo, bueno, ¿qué terminamos así? Me dijo, no tenemos más partida de limpieza, no tenemos más partida de limpieza. Entonces, ¿qué pasó? Que no hubo una buena estrategia para preparar el tanque lo suficiente, ¿ok? Con la limpieza adecuada para hacer la examinación. Y el cliente se había gastado todo el presupuesto en limpiar el tanque, porque él pensaba, él tenía otra idea del grado de limpieza que nosotros realmente necesitábamos. Entonces, realmente, ¿qué terminamos nosotros haciendo? Porque es que el cliente estaba diciéndonos, hey, ya tenemos que cerrar el tanque, ya tenemos que cerrar el tanque. Tuvimos que medir espesores de manera aleatoria y el ensayo quedó súper comprometido. O sea, el informe salió súper limitado, ¿ok? A solo ciertas áreas, porque tuvimos que resolver rápidamente. Aquí, con esta historia, no quiero contarles qué fue lo que cómo resolví, sino que es la estrategia, es la comunicación de que vean cómo puede afectarse, ¿ok? Una oportunidad de hacer una buena inspección en el fondo del tanque, ¿ok? Por el hecho de no haber comunicado al principio, ¿ok? Y de estar en emergencia y de que ya tiene que venir y que el tanque ya lo limpiamos para hacer la inspección. Entonces, finalmente terminaron cerrando el tanque, ¿ok? Y todo quedó limitado porque se supone que llega un momento en que yo limpio el tanque, ¿ok? Yo puedo usar la técnica SLOFS cuando tengo revestimiento, pero no todo el tiempo me funciona tampoco, ¿ok? No todo el tiempo me funciona, porque ustedes me preguntarán, ajá, pero ¿qué hago yo cuando tengo un tanque con un revestimiento si no puedo usar MFL? Porque MFL también está limitado al espesor que tengas de recubrimiento. Entonces, hay otras técnicas como SLOFS que pueden ser utilizadas. Hay que ver el caso, realmente. Bueno, ¿a dónde voy? Entonces, con esto quiero decirles que la integridad debe ser considerado en todo momento y no podemos estar actuando de manera aislada. Tenemos que documentarnos bien antes de ir a hacernos alguna inspección o examinación. ¿Qué tenemos que documentar? Historial de algunas reparaciones que hayan habido en el fondo. ¿Ok? Histórico de inspecciones. Vean lo importante que es tener toda esta información. Hoy en día ya hay la posibilidad de tenerla todo en una nube, ¿ok? Organizada. Y prácticamente uno entra a un celular y simplemente de un clic y puede ver ya el histórico, entra al sistema del cliente, ¿ok? Me ha tocado, entra al sistema a la nube del cliente y uno puede bajar todo el query de todas las reparaciones, de todas las inspecciones anteriores hechas, de los planos de diseño. Entonces, uno, por ejemplo, con tener un plano de diseño antes de entrar a hacer un MFL, uno puede saber cuáles son las zonas limitadas que tiene para hacer la inspección. Dónde tiene que usar a lo mejor un handy scan, ¿ok? No puedo usar el MFL porque el MFL a lo mejor no va a entrar. Claro, ahorita, obviamente que los últimos equipos, por ejemplo, que tiene Silverwing, es súper extremadamente bueno porque te permite incluso verificar en la zona crítica del tanque. Acuérdense que la zona crítica está de la pared a 3 pulgadas hacia adentro, ¿ok? Pero las ruedas del equipo se adaptan a la curvatura, al cilindro del tanque. Entonces puedes inspeccionar muy cerca ahí en lo que sería la unión primer anillo-fondo o anillo anular como tal. Entonces, a esto voy. ¿Qué tiene dentro del tanque? Soportes de drenaje. Tiene una placa, a lo mejor que es donde está el mástil. A lo mejor tiene un serpentín de calentamiento. Tiene una agitadora en el centro. ¿Ok? Ha sido reparado y tiene unos parches. Tiene 6 sumideros. ¿Cómo es la pendiente? ¿Cómo van las láminas entre sí? Solapadas. Entonces vean todo esto que tengo que nutrirme
antes de poder entrar e ingresar a hacer. Esto es integridad. Y esto es lo que quiero que se lleven de este webinar hoy acá, ¿ok? De toda la información, de las condiciones de operación, por ejemplo, los hundimientos, los abombamientos en el tanque, ¿ok? ¿Cómo ha sido la rata de llenado y vaciado del tanque? ¿Cómo me ha afectado eso? Porque a veces decimos, no, bueno, este tanque tiene muchos hundimientos, tiene muchos abombamientos y le terminamos echando a lo mejor la culpa a la falta de compactación en el piso. Y resulta ser que viene de un problema de cuando montaron el piso, ¿ok? No hubo una secuencia adecuada de soldeo y el tanque hubo mucha deformación, ¿ok? Mucha deformación. No hubo una estrategia a lo mejor de soldar tipo estrella o a lo mejor opuesto con opuesto, ¿ok? En la secuencia para evitar estas deformaciones como tal. Y finalmente, pues el tanque pasó la prueba, qué sé yo, verticalidad, hidrostática y siguió adelante. Entonces, llévense esto, muchachos, hoy, ¿ok? Entonces, así como ven esta área, ¿okay? Esta área que es tan importante de la unión, ¿okay? Muchas veces la pregunta es, ajá, pero ¿cómo están los alrededores del tanque? Como estamos hablando de integridad, los alrededores también me influyen, ¿okay? Los alrededores. Entonces, ¿cuánto es la pendiente y a qué altura está todos los alrededores, ¿okay? En el perímetro del tanque con respecto a lo que sería la unión ahí donde está la pestaña, la unión del primer anillo con la pared, con el fondo. Entonces, porque es que es fácil, dependiendo de, como ven ahí en el dibujito abajo, puede haber acumulación de agua, de humedad en esa área. Y ustedes de repente después dicen, epa, pero ¿por qué hay prácticamente árboles, plantas creciendo aquí alrededor del tanque? Pero es que eso es lo que sucede, miren, aquí está, ¿ok? Eso es lo que sucede cuando hay acumulación, mucha acumulación ahí de humedad. Entonces, vean por dónde vamos, vean que tenemos que estar actuando siempre en multidisciplina, ¿ok? En multidisciplina, porque cualquier cosa, todo tiene que quedar bien y todo siempre viene y se afecta, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí ahorita? Por favor. Si no hay alguna pregunta, voy a seguir y la dejamos mejor para el final. Entonces, aquí en esta pantalla hay algo que se está usando y que estas nuevas generaciones de inspección de integridad están llevando a cabo, que son las ventanas de integridad operativa, ¿ok? API 584. Entonces, ¿cuánto es, por ejemplo, la resistividad del terreno? ¿Ok? ¿En qué valores tiene que mantenerse? Acuérdense que alta resistividad, menos corrosividad. Menos resistividad, alta corrosividad. ¿Cuánto es la temperatura? ¿Ok? ¿Cómo son las ratas de llenado y vaciado? Entonces, todo esto todo lo que me afecta en este caso el fondo. Hoy estamos hablando del fondo, pero realmente las ventanas de integridad pueden extrapolarse a cualquier parte del tanque. Imagínense toda la parte del techo, o sea, con las válvulas de venteo, la válvula de alivio, la válvula de emergencia, ¿ok? Todo el tema de los arrestallamas, contradetonación, deflagración, todo ese tema, ¿no? Entonces, aquí, ¿ok? Aquí están viendo las ventanas de integridad operativa. Esto también se los traje aquí porque esto lo pueden extrapolar a piping, a vessel, a recipientes a presión, a tubería, ¿ok? Y siempre hay que estar pendiente cuáles son realmente los indicadores que tengo, ¿ok? ¿Qué podemos llamar? Indicadores en la parte de integridad y que podemos controlar con las ventanas de integridad operativa. Entonces, siempre voy a tener un lugar seguro para operar, ¿ok? Un lugar seguro para operar. Y vean que no estoy hablando de la operación del tanque, porque a lo mejor el operador tiene otra concepción de las temperaturas de operación y de la manera como opera el tanque. Aquí estoy hablando es que si me salgo de esta franja segura para operar y me sostengo mucho tiempo en esta franja medio amarilla clara, ¿ok? Aquí puede ocurrir una falla en el tanque. Y a lo mejor para el operador, él simplemente puede ocurrir una falla cuando ya toca la amarilla oscura, ¿ok?
Pero yo, como estoy en integridad, yo sé que me tengo que mantener ahí en el centro donde están viendo que es seguro. Además, en el centro hay incluso un rango alto y un rango bajo de un área óptima en que debo mantenerme, ¿ok? Estable, confiable, no salirme de ahí, ¿ok? ¿Para qué? Para preservar, para conservar mi material. Esto aplica a fractura frágil, aplica a los mecanismos como fatiga mecánica, ductilidad, deformaciones por alta temperatura, ductilidad, fractura frágil, bajas temperaturas, ¿ok? Bajas temperaturas. Entonces, vean lo importante que es tener nuestras ventanas de operatividad, de integridad del tanque. Inclusive se llaman ventanas operativas de integridad, ¿ok? Como tal. Entonces, ¿cuántas frecuencias implementamos en todas estas inspecciones, monitoreos como tal en el tiempo? Nosotros vamos a ir graduando. Nosotros vamos a ir haciendo nuestra base cero primero y después vamos a ir graduando cómo va a ser el monitoreo. ¿Okay? Pero tenemos un activo, tenemos un bebé nuevo, tenemos que velar por él. ¿Okay? Podemos tirar el tanque y ya, chao, nos vemos en 5 años cuando me toque de nuevo inspeccionar. Entonces, la frecuencia, yo sé que si aumento frecuencia, aumento billete, aumento tiempo, ¿ok? Pero tenemos que buscar un punto óptimo, ¿ok? Crear una base cero al principio y después sí ir periódicamente haciendo los monitoreos. Estoy hablando de monitorear ventanas de integridad, monitorear funcionamiento de rectificadores, monitorear resistividad del suelo, todo, estamos hablando hoy de fondos de tanque. Entonces, es esto, ¿ok? Primero, sincerizar qué tengo en el tanque, ¿ok? ¿Cuáles son los mecanismos de daño? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Ok? ¿Cómo puede fallar? Está bien, tengo API 571, un catálogo genérico, no, pero vamos a llevar eso, vamos a ponerlo en caliente, vamos a dar una tabla y vamos a llevar eso a la acción. Vamos a construir entonces el documento de control de corrosión, API 970. Y ahí van a salir muchas oportunidades de mejora, muchas oportunidades para monitorear, ¿ok? Entonces, los primeros meses, tranquilo, van a ser a lo mejor de mucha frecuencia, pero es que estoy probando, estoy metiéndome en el sistema, a ver qué tal. Y cuando empiezo a ver que las variables empiezan a mantenerse constantes durante cierto tiempo, ahí me empiezo un poquito a hacer los periodos un poquito más alargados, ¿ok? Entre una y otra. Entonces, eso es. Entonces, una revisión de los mecanismos de daño implica todo esto. Integridad mecánica está unido también a la gerencia de seguridad de los procesos, a la calidad, a las personas, a las contratistas, ¿ok? En el caso de que ustedes sean clientes, dueños del tanque. Entonces, todo está interrelacionado, como le dije. 571, mecanismo de daño. 584, ventanas operativas de integridad. 581, RBI. 970, control, documento de control de corrosión. 570, en este caso, si están aplicando tubería, pero si estamos aplicando tanque, 653, en la etapa de servicio, reparación, alteración. 650, diseño, fabricación, montaje. Elementos de gestión de seguridad de los procesos, ¿okay? Entre otras. Y todo eso nos va a dar finalmente todo lo que tenemos a mano derecha y va a ser salud, sanidad para nuestro tanque en la parte de integridad. Planeación en las paradas de planta, por ejemplo. Manejo del cambio. Planes de inspección. ¿Okay? Revisión de análisis de peligro de los procesos. Frecuencia y monitoreo, como les dije, de inspección como tal. A lo mejor algunas actualizaciones de instrumentación que necesito. Otros instrumentos. ¿Cómo están los overfill en el tanque? Los transmisores por overfill. ¿Están funcionando? ¿Tienen redundancia? Necesito alarmas. ¿Cuántas alarmas necesito? Entonces, cuando entro en este mundo de integridad y aplico todos estos conceptos, me doy cuenta que empiezan a nacer un sinfín de mejoras que de alguna u otra manera puedo aplicar. Está bien, me pueden decir ustedes, no, bueno, bajo presupuesto, no hay tiempo. De alguna u otra manera las podré aplicar, porque va a llegar un momento en que me encuentro una encrucijada. Si no la aplico, el tanque explota. Ah, bueno, ¿qué hago? Tengo que aplicarla. ¿Ok? Me permite planificar parada de planta. No es posible ir a una parada de planta
prácticamente, no, bueno, que abran el tanque. Nada más revisé el plano de diseño o no sé, el informe de inspección anterior. ¿Qué es eso? No. O sea, hay que hacer todo un análisis anterior de lo que ha ocurrido con nuestro tanque. Y los invito también a ser organizados con toda esta información. Cada informe, cada vez que uno abre un tanque y lo inspecciona, es oro. Oro. Es información para el futuro. Es información de ese tanque. Es como cuando uno se está haciendo unos exámenes de sangre, no sé, y le da seguimiento a, no sé, a alguna enfermedad que uno tenga. Uno tiene que guardar todo eso. Entonces es lo mismo. Entonces, nada, si hablamos de integridad para nosotros, imagínense la integridad para un equipo de. ¿Ok? Entonces, nada, aquí vean que 581, usted mira, bueno, no, pero 581 es suficiente. 581 no es suficiente. 581 te puede lanzar un plan, te puede, ok, riesgo, el rango de riesgo, ok, chévere. El plan de inspección, lo hacemos, no hay problema. Pero ya RBI no podemos usarla de manera aislada. RBI funciona actualmente si la unimos a otras metodologías. ¿Ok? Porque en RBI es como un snapshot, o sea, es como una fotografía. Si nosotros no actualizamos el RBI en base a las condiciones cambiantes de nuestro tanque, o sea, nuestro tanque no es estático en el tiempo. Nuestro tanque sufre de variables, nada es estático. Si dijéramos, no, la temperatura se mantuvo estática o constante durante, no sé, un mes, imposible. El llenado se mantiene, imposible. La presión, imposible. La presión de vapor arriba. O sea, lo que sea, nunca va a ser estático. Entonces nosotros, ok, no, bueno, puedes manejar rangos en RBI. Ok, manejamos rangos, no hay problema. La dieta del producto cambió. La dieta del producto cambió. Me cambia todo el RBI. ¿Y qué hago? Tengo que hacer otro RBI, tengo que actualizarlo. Cambié la configuración de mi equipo, cambié el proceso. Son dos escenarios claves para poder actualizar un RBI. Entonces, pero ¿qué tal? Yo los invito a usar RBI, a usar ventanas de integridad operativa, a usar gerencia de seguridad de los procesos, a usar API 970, ¿ok? Documentación del control de la corrosión, a usar el modelo que les mostré al principio de Swiss Cheese Model, por ejemplo, a usar adecuadamente el manejo del cambio, a usar gerencia de seguridad de los procesos, a usar los reportes de investigación de incidentes, API 585. ¿Ok? Entonces, cuando venimos a ver, tenemos varios indicadores, tenemos varias ventanas de integridad operativa, tenemos el plan de inspección, unimos todo esto y ahí sí podemos llevar adecuadamente todo un plan de integridad en nuestro equipo. Pero ya esa era de usar nada más RBI quedó atrás. RBI me da algunas recomendaciones de inspección. Chévere, ahí están, las están viendo en la pantalla. Efectividad, que me afecta a la probabilidad de fallo. ¿Qué tan altamente efectivo soy cuando abro el tanque? Excelente. ¿Cómo tengo que limpiar la superficie? ¿Y qué técnica tengo que usar? Lado terreno, lado producto. ¿Cuánto tengo que inspeccionar el piso? Más del 90% para ser altamente efectivo. Chévere. B, más del 50% y un UT follow-up es que voy a hacer específicamente algunas mediciones de espesores en los sitios donde el MFL me está dando que hay algunas señales. Ahí voy a hacer el following up. O sea, que tengo que combinar cuando abro el tanque MFL con UT mediciones de espesores. Lo tengo claro. Gracias. Chévere. Pero esto no es todo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero que se lleven de este webinar. ¿Ok? No podemos tampoco abocarnos a usar una sola estándar, una sola norma, una sola práctica. En la industria hay muchas normas que podemos combinar. NACE, API, las British Standard, ¿ok? Las EEMUA, que tienen todos unos volúmenes que tienen que ver con tanques que son buenísimos. Entonces, no solo usemos una. Esto ya lo vimos,
Este es el área que les comenté. Estas son los pares galvánicos que les dije que hay que estar pendiente en el tanque, ¿ok? Muchas veces tratando, como les dije, muchas veces colocando una membrana de poliuretano debajo del tanque que me va a servir como contención y como barrera por si ocurre una fuga, estoy más bien colocando un escudo y no hay comunicación, ¿ok? No hay corriente que está fluyendo los electrones entre el ánodo y el cátodo. Entonces, vean que si coloco un elemento protector, no me puede estar afectando al otro. O sea, tengo dos elementos, uno contiene, uno es una barrera y el otro me está protegiendo, que es protección catódica. Entonces, ¿cómo interactúan? ¿Cómo conviven? ¿Ok? Porque al final hay un solo fin en esto, preservar nuestro tanque, ¿ok? Conservarlo en el tiempo, su sanidad, su salud, ¿ok? Entonces, vean que pueden haber fugas hacia el terreno, ¿ok? Y puedo tener fácilmente ahora corrosión lado terreno, ¿ok? Acelerarse. Vean que dice que corrosión lado terreno acelerada o acelerando la corrosión lado terreno debido a fugas internas y contaminación de la fundación del tanque. Por eso es que 650, 653 le dan tanta importancia a las barreras de contenimiento. ¿Ok? Que la pueden encontrar en el anexo I de 650. Y incluso cuando están haciendo la inspección y están midiendo el intervalo de inspección subsecuente o el primer intervalo de inspección con respecto a 653, ellos le dan bastante peso si tienes protección catódica, si tienes fibra vidrio instalada, si tienes este sistema de contención, esta barrera de contención, ¿ok? Entonces, bueno. Puedo, como les dije, tener una protección catódica externa instalada que realmente no está siendo efectiva o al menos es parcialmente efectiva. Como les digo, altas temperaturas pueden afectarme. Entonces no puedo decir, bueno, ya hice todo mi diseño. Pero ¿consideraste la temperatura? No. ¿Consideraste MIC? Corrosión inducida microbiológicamente que podemos tener internamente. No. ¿Okay? ¿Consideraste que tengo una fundación que es altamente resistiva? Fundación seca totalmente debajo del fondo. No. O sea, todo es un todo. ¿Ok? Como dije, mediciones, suplementar la condición. Todo importa, ¿ok? El asentamiento también me puede afectar. El hecho de que yo tenga parches en el tanque, el llenado, el vaciado del tanque, el asentamiento que tenga en mi tanque se puede agravar, ¿ok? Puede contribuir a que hayan cada vez más hundimientos, que hayan cada vez más huecos, más lugares, gaps de aire, ¿ok? Debajo del tanque. ¿Ok? Más zonas que pueden haber celdas de concentración, como le dije, corrosión por celdas de concentración de oxígeno. ¿Ok? Ahorita hay muchas técnicas. Esta es una BCI que lo que hace es que en esas áreas vacías que van quedando en el tanque se inyecta como una especie de inhibidor de corrosión. ¿Ok? Se empieza a inyectar inhibidores de corrosión. O sea, ahorita realmente es la era. Ahorita creo que no hay mucha excusa de no poder proteger un tanque. Ahorita hay muchas maneras de hacerlo. ¿Ok? Entonces, recuerden los retos que tenemos entonces en el control. Sistema de protección catódica. ¿Ok? Eliminar cualquier barrera que me pueda impedir que la protección catódica actúe adecuadamente. ¿Ok? Mejorar o impedir a toda costa el acumulamiento de agua o humedad alrededor del tanque. ¿Ok? Controlar bacterias. ¿Ok? Controlar bacterias. A lo mejor tengo que usar un biocida. ¿Ok? Muchas veces tengo que convivir con el enemigo, con las bacterias. A lo mejor tengo que convivir toda mi vida en el tanque. ¿Cuál es el problema? Pero las controlo. ¿Puedo reducir la población de bacterias? Sí. ¿A través de biocidas? Sí. Bueno, ahí está una solución. ¿Ok? Entonces, puedo usar a lo mejor cupones, probetas, electrodos de referencia ya se están colocando hasta online, ¿ok? Pegados al tanque para medir la efectividad de la protección catódica. Que se instale un revestimiento adecuado, ¿ok? Desde el principio,
aseguramiento y control de calidad. Aquí no hay excusa, aquí hay que hacer integridad desde el aseguramiento de calidad. ¿Okay? Hay que pensar en el futuro, se está haciendo un trabajo que nos va a quedar o que va a proteger al tanque por muchos años. ¿Okay? Si hago trabajos internamente en el tanque, una vez colocado el revestimiento, tengo que ser consciente de que lo puedo dañar. Lo tengo que reparar, lo reparo. Muchas veces el tanque después tengo que hacerle mejoras, tengo que hacerle cambios y puedo dañar el revestimiento. ¿Okay? Entonces, bueno, en parte, aquí hay otras recomendaciones también. Cuando estén haciendo estudios de tanque y estamos hablando de integridad, traten de segmentar por pedazos para hacer análisis y después los unen todos a ver cómo interactúan entre ellos. ¿Okay? Pero primero, segmente, como cuando hacemos en RBI lazos de corrosión, que segmenten también. Bueno, esta parte del tanque, vamos a ver, el lado techo tiene corrosión atmosférica por fuera, por dentro a lo mejor los gases corrosivos. El último anillo, gases corrosivos. También hay un efecto ahí, a lo mejor, en la zona ya que termina el fluido y hay una zona, en la zona de gases, ahí a lo mejor también pueden ver, no sé, corrosión acténica o algo así, corrosión interna por producto, corrosión por bacterias en la parte interna, afuera, corrosión atmosférica, corrosión por terreno, por fuera también pueden tener bacterias, corrosión en el shine, o sea, por humedad, por depósito, ¿okay? Entonces, todo eso es importante que lo tengan por ahí claro cuando lo estén aplicando. Entonces, ya saben, vayan del mecanismo de daño del 571, pero a algo ya más aterrizado, algo real de su tanque. No se queden nada más con la información genérica que le está dando 571. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo que ya les hablé. Consideraciones de diseño, estar pendiente, registros de inspección y técnica, pendiente para preservar el revestimiento, protección catódica, sistema de detección de fuga, las barreras de contención por debajo, monitoreo y condición de las condiciones de operación, valga la redundancia, ¿okay? Tipos de asentamiento pendiente, asentamiento de borde, como el que están viendo, puede afectarme otras áreas y que me puede generar a lo mejor acumulamiento de agua, ¿ok? De alguna otra manera. Entonces, hundimiento, todo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos la parte de este lado producto, cómo puede corroerse. Este es el lado inspeccionando el lado suelo desde el lado producto. Aquí está cómo reparar la pestaña, ¿ok? La pestaña exterior. Todo es reparable hoy en día, ¿ok? Ahí simplemente se está con la espátula primero, se limpia la superficie, se coloca un primer, que yo lo he hecho, y después sí se coloca la resina ahí encima, ¿ok? Polímero ahí. Eso ya lo vimos. También se puede usar una técnica para medir las ondas guiadas de corto alcance, para medir desde afuera, ¿ok? Para ver cómo está la sanidad interna de, por lo menos, de una parte de la zona crítica, ¿no? Internamente ahí. Porque el tanque está en servicio. ¿Cuáles técnicas pueden usar para cuando el tanque está en servicio? Emisión acústica, pueden usar esta técnica también, ¿ok? Pero emisión acústica es cualitativa. Pero puedes saber a lo mejor qué grado de corrosión tienes interna en el fondo. Y a lo mejor, si tienes un patio de tanque y le haces emisión acústica a todos los tanques, puedes hacer una estrategia de cuándo va a salir cada uno fuera de servicio para tú, a lo mejor hacerle alguna intervención. Entonces ya tienes una idea, tienes un screening, ¿ok? Tienes ya un poder de decisión. Este es ondas guía MFL clásica, ¿ok? Dos magnetos poderosos a ambos lados. Crean un loop con los flujos magnéticos que retornan a los magnetos, pero entran a lo que sería a la plancha, ¿no? Al fondo del tanque. Y cuando hay alguna interrupción del flujo, el sensor que está en el centro lo detecta y te lo muestra en la pantalla. Las personas que están ahí a mano
derecha, inspeccionando, están usando ese es un handy scan, ese chiquitico, y el MFL normal. Ahorita, hoy en día, la tecnología MFL está actuando con la de corriente Eddy, o sea, que te permite saber si tu daño, vean lo importante que es esto, saber si tu daño está, tu adelgazamiento, tu daño está en el underside o en el topside, porque tú puedes saber, entonces, si estás teniendo corrosión por terreno, hay un problema en tu terreno. ¿Ok? Claro, el escenario más crítico sería cuando tienes underside, topside en el mismo sitio. Realmente, pero ahí ya te toca verificar y hacer una inspección súper especial. Puede hacer un mapping corrosion por el lado de arriba, lo he hecho, y por abajo ya sabes que tienes entonces en el underside, tienes en la zona de campo lejano, tienes corrosión por terreno o te está afectando, de alguna otra manera está afectada la lámina por abajo, ¿no? Mosca con el tema de la estrategia de diseño, las estrategias de constructibilidad, mantener la integridad mecánica desde el inicio. ¿Okay? Eso es todo. ¿Hay alguna pregunta? Estamos a la orden. Hola Eli, excelente presentación. ¿Me escuchas? Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, excelente presentación. Si hay algunas preguntitas en el chat, Vamos a verla. creo que podemos empezar con esa y después si hay alguna otra, entonces, si quieres te la leo o qué prefieres, abrir el chat y la lees tú. Estoy aquí leyendo. Dice Eli, hablando de prueba hidrostática en un ambiente salino y además en la cual la única agua disponible es agua de mar. Sí se puede hacer y 650 tiene un estatuto para esto. ¿Ok? Te invito a chequear la parte de prueba hidrostática API 650. Ellos hablan de seawater. ¿Ok? Pon seawater en el buscador de API 650 y vas a encontrar la consideración que ellos tienen. Una de las consideraciones es que vas a tener que usar algún inhibidor de corrosión. La idea es que hagas pruebas, pero después dejes al tanque incluso mejor que como estaba antes de la prueba, si puedes hacerlo. Al hacer esto, ¿se afecta el recubrimiento interno de cubre del tanque? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. ¿De qué manera lo puedes afectar? Te pregunto. La primera parte, hasta el inhibidor de corrosión, sí. ¿Tu revestimiento está hecho para poder aguantar agua de mar o no? Es la pregunta. Tienes que ver las consideraciones del fabricante, tienes que ver cómo resiste tu recubrimiento a eso, ¿no? Tienes que ahora ver la interacción entre el inhibidor de corrosión, el agua de mar, y si tu recubrimiento puede soportar eso. El RTIP lo medimos con galgas. Sí lo puedes medir con galgas, claro que sí, en la parte del lado producto. Sí, sí. Ajá, lo puedes medir con galgas. ¿Necesitas hacer prueba de cloruro? Sí. Sí necesitas hacer prueba de cloruro, claro que sí. Un tanque de acero de carbono, no hay mucho problema. Un tanque de acero inoxidable es crítico, catastrófico. Pero igual tienes que hacer prueba de cloruro. La puedes hacer con UT, la puedes hacer después que haces reparaciones, haces MFL, después que haces todo el barrido de MFL, verifica si hay zonas, algunas señales, algunas llamadas, y en esas zonas mides UT. Tú puedes medir UT de dos maneras, o hacer una inspección visual y verificas zonas a lo mejor con corrosión, o puedes hacer MFL, zonas que son difíciles muchas veces de detectar con inspección visual. Y ahí vas a medir y vas a obtener tu rata de corrosión para poder entrar y usar la formulita esa que tiene ahí API 653, que habla de RTBC y RTIP. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Ok, bueno, Eli, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor adelante, escriban en el chat. Y bueno, Eli, muy agradecido contigo, de verdad, excelente webinar. Muchísimas gracias por tu participación. De verdad, bueno, como yo creo que este ya es la tercer webinar que dictas con nosotros y de verdad, bueno, muy agradecidos de volverte a tener de vuelta. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad que me están dando y les dejo por aquí alguna información de mis redes para que me puedan seguir. Se las voy a poner ahí en el grupo. Se las estoy colocando en estos momentos. Pero no sabes cómo funcionan las pasarelas. Entonces, en este caso, yo entraría ahí, Facebook. Ya un momento. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Aquí estamos. Aquí está mi canal de YouTube. Ajá, Eli, ahí colocaron otra pregunta, ¿viste? Solo Sí, para... ya la voy a chequear entonces, con mucho gusto. De todas maneras, les comento a los participantes que este webinar va a estar, se va a colocar esta grabación de webinar en nuestra página de Grupo Testec y Eli también va a tener esta grabación que me imagino que él montará en su canal de YouTube y en su página. Por si quieren repasarla, revisarla, compartirla, está a su disposición. El STPR, yo haría, Gerardo, una tabla. Yo haría una tabla con varias mediciones. ¿Ok? De todas las mediciones que hago del lado producto, lado terreno, saco mis ratas de corrosión y verifico cuánto me está dando todas esas mediciones, cada una, el OR. El OR es el intervalo a la próxima inspección, al que está referido ahí. Y utiliza como MRT 0,1. ¿Ok? Esa es mi recomendación, 0,1. Esa es mi recomendación. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Gerardo, o otra persona. Bueno, me parece que creo que eso sería todo. Por ahí próximamente voy a tener ya activa mi plataforma de cursos digitales y les estaré informando. Por ahora, síganme en mis redes. Tengo grupos WhatsApp también. Les voy a dejar por aquí la información de mis canales también por ahí para que la tengan. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo. Me pueden escribir al WhatsApp sin problema. Sería este. Estamos a la orden. Gracias. Bueno, Eli, un placer. Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos a todos los participantes por su asistencia. Y bueno, nada, nos veremos en otro webinar. Dale, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Chao, gracias por la participación.